Vamos a empezar hoy nuestro módulo 2, denominado Herramientas de Teledetección Óptica y SAR. Veo que está entrando bastante gente, así que, bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Como les comentaba, este módulo 2 vamos a dar un pequeño giro a lo que veníamos viendo en nuestro módulo 1. Vamos a empezar a trabajar más con la parte de imágenes de satélite, ¿sí? Con la parte de teledetección espacial. Así que esta es nuestra primera clase sincrónica. Vamos a hablar un poco de los fundamentos e introducción de la teledetección, pero antes me gustaría que hagamos una suerte de repaso de lo que vamos a ir viendo en el módulo 2, ¿sí? Entonces, la idea es que empecemos a trabajar, como les decía, con imágenes de satélite ya directamente, tanto ópticas y de SAR, para que podamos empezar a ver cuáles son las aplicaciones de la información espacial y adquirir conocimientos teóricos y prácticos a partir de los principios de la teledetección, ¿sí? Vamos a ver aspectos centrales relacionados a las plataformas y sus órbitas. También vamos a conocer la disponibilidad de distintos tipos de información satelital, sus ventajas, sus desventajas, y adquirir conocimientos en los manejos de software para el procesamiento de imágenes de satélite. Con el fin de ejecutar aplicaciones básicas. Bueno, en el módulo 1 veníamos trabajando con QGIS, vamos a seguir trabajando con QGIS, y además vamos a incorporar algunos otros software o plugins, ¿sí? de QGIS para poder procesar imágenes de satélite. Así que dicho esto, también me gustaría comentar que hay algunas pequeñas diferencias que van a encontrar en el aula virtual al respecto del módulo 1. En este módulo no vamos a trabajar con los tutoriales y bueno, van a encontrar ahí también videos, tanto prácticos como teóricos. Eso va a ser muy parecido al módulo 1. Y en esta unidad que nos convoca hoy, solamente van a tener una evaluación teórica, porque la parte práctica es más que nada, no sé si ya han podido ver el material, espero que sí, más que nada es de descarga de datos y de manejo de software, que seguramente con Axel después lo van a ver. Bueno, tenemos un nuevo integrante en el equipo, que es Axel, que nos va a acompañar en este proceso. Él va a ser tutor también. Hoy él va a dar la parte de práctica, así que ya lo van a conocer. Mientras tanto, seguimos y avanzamos con la parte teórica. Hay bastante teórico en esta unidad, porque, bueno, hay que empezar a charlar un poco al respecto de cómo se componen las imágenes de satélite, cuáles son las cuestiones teóricas que hay atrás de ellas, y para poder interpretar esta información tenemos que pasar por algunos conceptos y principios que tienen que ver con la física, que tienen que ver con la electrónica, en fin, cuestiones que nos van a permitir después poder entender y extraer datos de las imágenes de satélite. Y que con lo que vimos en el módulo 1 vamos a poder hacer una suerte de sinergia e incorporar los datos en los sistemas de información geográficas desde lo que vimos todo vectorial desde el módulo 1, ya aplicándolo y relacionándolo con los datos rasters, que ya algo vimos por ahí, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Así que dicho esto, avanzamos un poco. La hoja de ruta para hoy vamos a ver un poco los conceptos de energía electromagnética relacionados fundamentalmente con la detección, con la teledetección. Vamos a ver un poco de la instalación de complementos en QGIS. Después, también en la parte práctica, vamos a ver el tema de geoservicios y descargar imágenes de satélites de la plataforma de Explorer. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente esto, cómo está compuesto un sistema de teledetección y para qué sirve, ¿sí? Fundamentalmente, cuáles son las ventajas y desventajas de usar imágenes de satélite, cómo aprovechamos la energía electromagnética para crear imágenes de satélite. Vamos a ver también la interacción entre energía y materia, la atmósfera también, cómo se relaciona, ¿no?, con todo este proceso. Y por último, vamos a ver el concepto de firma o respuesta espectral.
Parece interesante pensar cuáles son los beneficios, ¿no?, de la teledetección espacial, porque, digamos, son aspectos que justamente son como diferentes a otras formas de analizar o de observar un objeto, un elemento, ¿sí? Entonces, entre ellos, y uno de los más importantes es esta cuestión de la cobertura global y exhaustiva de la superficie terrestre. Los satélites orbitan alrededor de la Tierra y la observan, ¿sí? La observan repetidamente y con cierta frecuencia, y con un mismo sensor. Y esto realmente es un beneficio muy interesante, porque nosotros de esta forma obtenemos información, obtenemos datos con un mismo sensor y a un mismo tiempo, digamos. Entonces nosotros podemos medir de esta forma, ¿no? Y cubrir toda la cobertura una gran parte de la cobertura de la Tierra, del globo. Además, otro beneficio muy importante es esta cuestión de la perspectiva panorámica. Nos permite observar grandes porciones del, del globo, ¿sí? Esto también es algo muy, muy interesante que con otros sensores terrestres quizás no podríamos lograrlo. Otra cuestión que es un beneficio de la teledetección es la cuestión de la observación multiescala. Podemos observar una porción de la superficie terrestre a diferentes escalas, con diferentes sensores, y esto es muy beneficioso, ¿sí? Además, otro aspecto fundamental de la teledetección y muy importante es la cuestión de que los satélites observan un objeto o la superficie de la Tierra en regiones no visibles del espectro electromagnético. Ya vamos a ver un poco más de qué se trata esto, pero es algo que es realmente un beneficio. Bueno, la cobertura repetitiva, que medio que lo dije anteriormente, esto permite observar una porción de la cobertura de la Tierra siempre a un mismo horario y con el mismo tiempo, ¿sí? Que puede ser por ahí cada 3 días, cada 5 días, cada 15 días, pero nosotros tenemos ese dato y eso también es muy importante, cosa que cuando uno va a campo, por ejemplo, y quiere evaluar alguna característica del territorio, de la superficie terrestre, no siempre puede lograr esto. Así que eso también es un beneficio muy importante de la teledetección. Y bueno, y además las imágenes de satélite se encuentran en formato digital, lo que nos permite incorporarlas a las computadoras, a los software y trabajar de manera digital con los datos. Bueno, una pregunta interesante es cómo está compuesto, ¿no? Un sistema de teledetección, ¿sí? Entonces, lo que primero que necesitamos es una fuente de energía, ¿sí? Que en este caso puede ser el sol, puede ser también un satélite que emita energía, puede ser también la fuente de energía un cuerpo que se encuentre en la Tierra. Todos los cuerpos emiten energía. Entonces, esta emisión puede provenir de distintas fuentes, ¿sí? Generalmente uno trabaja con las fuentes de energía del Sol para los satélites ópticos, ¿sí? Para los sensores activos es el mismo sensor el que emite la energía y a veces muchos satélites miden la energía que emite la misma superficie de la Tierra. Después vamos a necesitar también, bueno, una superficie a ser observada. En este caso, como está ahí en la imagen, es la superficie de la Tierra. Pero, bueno, y ahí en la superficie de la Tierra se encuentran muchísimos tipos de elementos que interactúan con la energía que emitió el sensor o el Sol o el mismo cuerpo que emite energía desde la Tierra, ¿sí? Después, otra cosa importante es la estación terrena, ¿no? La estación terrena que recibe la energía captada por el sensor, que es transmitida y procesada, ¿sí? Y después, también, después de este
proceso tenemos la imagen, que es la imagen satelital, que es procesada y se interpreta visualmente o digitalmente para extraer la información, ¿sí? que necesitamos para interpretarlo. Y por último, bueno, el procesamiento, que es la última etapa de este proceso, que consiste en aplicar esta información extraída de la imagen para conocer algún aspecto o alguna característica biofísica de la superficie terrestre. Y la utilizamos generalmente para resolver algún problema en particular. Así que esto es más o menos la estructura de un componente, de los componentes, ¿no?, que necesitamos para tener un sistema de teledetección. No sé si hasta acá quedó claro o tienen alguna duda, pueden levantar la mano y si no avanzamos. Vi una mano ahí levantada. ¿Alguien levantó una mano? Me pareció a mí. Sí, perdón, fui yo, pero fue por error. Ah, bueno, dale, todo bien. Bueno, avanzamos entonces. Entonces, ¿cuál es el flujo de energía? Es la parte central de la teledetección. Es la única forma que nosotros podemos construir una imagen satelital en última instancia. Es el eje central para poder construir esta imagen y generar información. Entonces, cuando yo les decía que hay una fuente de energía, esa fuente de energía lo que hace es emitir ondas electromagnéticas. Y conocer las ondas electromagnéticas y las características particulares de ella nos va a dar los elementos para entender qué información contiene una imagen satelital. Entonces acá hay como 3 elementos básicos que definen esta onda electromagnética. Una es el campo eléctrico y la otra es el campo magnético. Ellos son perpendiculares y a su vez son perpendiculares con la dirección de propagación de la onda electromagnética. Para la teledetección nos va a interesar un poco más el campo eléctrico, pero bueno, es interesante que entendamos que esto es lo que define la onda electromagnética, estos 3 elementos. ¿Y cuáles son los elementos de la onda electromagnética, ya hablando particularmente de ella? Tenemos la amplitud, ¿sí? Como ahí figura como se ve en la figura, que es la distancia vertical que hay entre una cresta y el nodo, o entre el nodo y un valle, ¿sí? Se pueden existir algunos casos que la amplitud pueda variar con el tiempo, pero en general podemos verlo así para entenderlo por ahora. Después vemos también el nodo, que es el punto donde cruza la línea de equilibrio entre la parte de encima y la parte de abajo. A ver si ustedes ven acá. Bueno, la cresta y el valle, que son los puntos de mínima y de máxima de la amplitud de la onda. Después tenemos la longitud de onda, que es fundamental para la teledetección y que la vamos a usar mucho de ahora en adelante. Van a ver que vamos a hablar mucho de longitud de onda para entender de qué se tratan las imágenes de satélite. Manu. Sí. Sí, se te cortó un poco cuando empezaste la explicación. Voy a apagar un poquito la cámara entonces, después la vuelvo a prender. Dale. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Buenísimo. Cualquier cosa, si se vuelve a cortar, me avisan y retomo. Entonces, les decía que la longitud de onda es la distancia que hay entre 2 valles o 2 crestas consecutivas. Y esta es una característica fundamental para la teledetección. Ya van a ver que los sensores se miden en función de la longitud de onda que pueden captar, ¿sí?, o que pueden emitir. Entonces ahí es algo que para la teledetección lo vamos a repetir y lo vamos a ver muchas veces. También la frecuencia sí que está
fuertemente vinculado, es proporcional a la longitud de onda, que es el número de veces que se repite una cresta o un valle por tiempo, por unidad de tiempo. Después vemos también en el gráfico que existe un periodo. El periodo ya implica el tiempo que tarda la onda en ir de un valle hasta otro, o de una cresta hasta otra, y se relaciona con la frecuencia, ¿no? Después tenemos la velocidad de propagación, que es la velocidad que se transmite la onda, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿A qué velocidad se transmite una onda electromagnética? ¿Varía? ¿Es constante? ¿Podemos relacionarla con alguna otra característica? Es convencionalmente constante, la velocidad de la luz. Exacto. Es constante y bueno, la onda electromagnética no necesita de materia para viajar, puede viajar en el vacío. Así que bueno, estas son cuestiones también bastante importantes para en última instancia, para entender un poco más de teledetección, ¿no? Y bueno, y otro Manuel, concepto... perdón, sí, te quería hacer una preguntita. Me quedo decime. picando. Disculpa que te interrumpa. No. Vos habías mencionado que en la teledetección como que nos va a interesar más la parte del campo eléctrico Sí. que el campo magnético. ¿Hay alguna razón en particular o por qué? Porque generalmente la bibliografía habla del campo eléctrico cuando vos ves... en realidad, ambos están absolutamente relacionados, pero generalmente se hace referencia al campo eléctrico. No sabría decirte exactamente por qué. Como también cuando hablamos de longitud de onda y de frecuencia, se habla de la longitud de onda y no tanto de la frecuencia. Yo no sé si Axel por ahí puede aportar ahí algo más, pero entiendo que generalmente es el campo eléctrico que habla de la bibliografía. Sí, hasta donde yo tenía entendido era el campo electromagnético, que bueno, como bien dijiste, están funcionando en conjunto. Dependiendo de qué sensores estamos hablando, se habla más de la frecuencia o de la longitud de onda. En general, en sensores ópticos hablamos de la longitud de onda y con sensores activos del tipo SAR, radar de apertura sintética, que son cosas que ya vamos a ir viendo, se los identifica más por la frecuencia. Pero son dos elementos, son dos caras de la misma moneda, son dos formas de hablar de lo mismo. Podemos ir hacia la frecuencia y podemos ir también a la longitud de onda. Sí, me parece que es una cuestión bastante disciplinar, digamos, pero creo que viene más por ahí. Francisco tiene levantada la mano, por ahí puede aportar algo al respecto. Sí, el campo eléctrico y el campo magnético son uno consecuencia del otro. Y como el sensor lo que busca es sensar un tipo de energía, el campo eléctrico es mucho más útil porque se puede traducir más fácilmente al impulso eléctrico que se necesita para el propio sensor. O sea, es muy difícil medir el campo magnético sin hacer uso del campo eléctrico. Exacto, sí, claro. Es más o menos que viene por ahí. Me parece que tiene que ver con una cuestión más disciplinar o de dónde proviene la teoría que alimenta la teledetección, digamos. Por ahí los físicos utilizan más uno, los que trabajan en electrónica utilizan más otro, pero en general en teledetección se habla del campo eléctrico, pero están, como decía ahí Francisco, están íntimamente relacionados, digamos. Gracias. No, de nada. Y bueno, y el espectro electromagnético es como una suerte de división que se hace de la energía electromagnética en porciones. En porciones porque quizás tienen algo que ver, conservan algunas características particulares en esos rangos, ¿sí? A medida que vamos de izquierda a derecha, aumentamos la longitud de onda, empezamos desde el ultravioleta, y bueno, vamos avanzando hasta pasando por el visible, después pasamos por los infrarrojos y hasta la parte más térmica, ¿no? Con una frecuencia extremadamente baja hacia la derecha, ¿no es cierto? Como podrán ver,
el espectro electromagnético contiene porciones que son utilizadas en distintas aplicaciones. No sé, por ejemplo, bueno, los rayos X se hacen radiografías de usos médicos, se utilizan en aeropuertos para observar qué hay dentro de los equipajes. Después la luz ultravioleta también, bueno, proviene del sol y bueno, también tiene otras aplicaciones. Después ya entramos en el rango visible, fíjense que es una porción muy, muy pequeña del espectro electromagnético que coincide, ¿no?, con lo que el ojo humano ve. Entonces, dentro de esa porción del espectro electromagnético tenemos los colores que nosotros observamos. Eso también es muy importante para interpretar imágenes de satélite, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, entonces, en esa parte del espectro visible vamos desde el azul, pasando por el verde, y a la derecha ya, a longitudes de onda más o menos de los 700 nanómetros, tenemos el rojo. Esta parte del espectro es sumamente interesante para la teledetección. También el infrarrojo es clave. Muchos satélites operan en estas longitudes de onda. Estas longitudes de onda del infrarrojo son muy sensibles a la vegetación, por ejemplo, o a la humedad de la cobertura. Así que vamos a ver muchos satélites que tienen bandas. Bueno, ya vamos a ver qué es banda, pero es como una porción del espectro electromagnético también, en esta longitud de onda, ¿sí? Después ya un poco más hacia la derecha tenemos las longitudes de onda pertenecientes a las microondas, otra porción del espectro que es muy, muy interesante para la teledetección, especialmente en sensores activos que emiten señales. También hay sensores pasivos que capturan la energía de microondas que proviene de como yo les comentaba, todo objeto emite señales electromagnéticas. En las longitudes de las microondas también sucede esto y hay satélites que capturan esta longitud de onda. Ya vamos a ver un poco más de eso. Y bueno, ya después un poco más hacia la derecha tenemos las ondas radio, y bueno, y así va. Les quería comentar acá algo interesante que es que, claro, a medida que yo aumento las longitudes de onda, la energía que contiene esta onda electromagnética disminuye, ¿sí? Entonces, esto por ahí puede llegar a ser medio un inconveniente, entre comillas, para teledetección, porque capturar, por ejemplo, energía proveniente de la Tierra en las longitudes de las microondas es más difícil porque la energía es menor. Entonces ahí hay cuestiones tecnológicas que se aplican para poder capturar esta energía, ¿no?, que proviene en esas longitudes de onda. Por eso también existen los sensores activos a estas longitudes de onda que emiten su propia señal. Ya vamos a ver un poco más adelante, en las próximas unidades, la parte de microondas. Por ahora nos vamos a centrar un poco más en la parte óptica del espectro electromagnético, que consiste justamente en el espectro visible y en el infrarrojo. Así que, bueno, por ahí viene el tema del espectro. Acá tenemos bueno, es más o menos lo mismo, pero de otra forma. Permite observar un poco más cuál es la porción que ocupa la luz visible, ¿no?, dentro del espectro, que es muy pequeña. Así que, bueno, viene por ahí el tema. Avanzando un poquito. Bien, ¿qué sucede con la energía electromagnética que proviene, por ejemplo, del Sol o de un sensor que emite tu propio haz de energía? La energía es emitida, ¿sí?, desde una plataforma orbital, en el caso de un sensor activo, o desde el Sol. Ella va a atravesar la atmósfera, ¿sí? La atmósfera va a funcionar como un filtro de la energía, porque ahí van a suceder diferentes cosas, hasta llegar a la superficie terrestre. Tanto en la atmósfera como en la superficie se generan este fenómeno que aparece en la pantalla, en la diapositiva. Hay una energía incidente, ¿sí?, que interactúa con la superficie o con la materia. En este caso, parte de esa energía es reflejada, ¿sí?
esa parte de la energía que es reflejada va a ser capturada por el sensor cuando vuelva a atravesar la atmósfera, ¿sí? Parte de esa energía que incidió en el objeto va a ser absorbida, ¿sí? Y otra parte va a ser transmitida. Todo esto varía en función de la longitud de onda y de las particularidades del objeto que estemos observando. Así que acá se da una cuestión bastante compleja, ¿no? Entre la relación entre la materia y la energía. Por el principio de conservación de la materia, tenemos esta fórmula, ¿no? Que justamente la energía total incidente es la sumatoria, ¿sí? De la energía reflejada, la absorbida y la transmitida. Entonces nosotros podemos despejar cualquiera de estos elementos de esta ecuación y podemos obtener ese valor. Bien, hay una prueba clara de la vida cotidiana que nos deja entender un poco más, ¿no? Voy a volver a esta. Por qué la energía electromagnética depende de la longitud, cómo actúa con la materia depende de la longitud de onda y de la misma materia, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que las ondas radio son energía electromagnética, ¿no? Y nosotros podemos escuchar, por ejemplo, la radio, mirar la televisión con una antena dentro de una casa o de 4 paredes, porque a esta longitud de onda la energía penetra esta materia y permite que nosotros podamos capturar una señal de onda radio. Pero no es así, como por ejemplo con la luz. Pero la luz también es energía electromagnética. Entonces, digamos, ahí nos damos cuenta de que sí, que la energía electromagnética depende absolutamente de la longitud de onda, la interacción entre la energía electromagnética y un cuerpo depende de la longitud de onda y del mismo cuerpo también. Y esto es muy interesante para la teledetección, porque nosotros, teniendo diferentes longitudes de onda que interactúan con un cuerpo, podemos obtener información diferente, ¿sí? Y al revés también, por ejemplo, a una misma longitud de onda con diferentes cuerpos, también vamos a obtener información diferente. Todo esto, así dicho, genera un concepto que se llama respuesta espectral de los cuerpos, que consiste justamente en esto, ¿no? Es la relación de la longitud de onda con la reflectancia. Entonces nosotros acá vemos, por ejemplo, 3 tipos de cobertura de la superficie terrestre clásicas, ¿no? Vegetación, suelo y agua. Está muy generalizado esto. Y vemos cómo cada una de estas superficies, de estas materias, responden a las diferentes longitudes de onda. Entonces, como podemos observar, no sé, en el visible, la vegetación hace un pico en el verde. Y esto justamente, ¿qué es lo que hace? Que nosotros veamos la vegetación verde y que no la veamos ni azul ni roja, porque justamente tiene un pico de reflectancia en el verde. Hablando de vegetación sana, por ejemplo, ¿no? Si la vegetación ya es senescente o está en algún tipo de deteriorada, seguramente el pico del verde va a ser mucho más bajo, pero en general la vegetación es verde. Y como fíjense, ahí la curvita está verde, la vegetación hace un pico muy alto en el infrarrojo cercano, esto yo les comenté anteriormente, por eso es de interés. Una de las cuestiones por cual es muy interesante esta longitud de onda es por esto, por esta respuesta exagerada que tiene ante la vegetación. Y bueno, después para el infrarrojo cercano y el medio y el térmico, baja la longitud de onda de la vegetación. Fíjense en el suelo, que va subiendo, ¿no? En el visible hace un pico un poco más alto en el rojo y después va subiendo y después el agua refleja bastante poco en comparación con estas 2 coberturas y generalmente hace un pico en el azul, por eso la vemos azul. También la podemos ver un poco verde dependiendo del tipo de agua. Pero bueno, esto es como una generalización que nos sirve para entender que nosotros podemos identificar y separar distintas coberturas de la superficie terrestre en función de la longitud de onda. Y esto me parece que es un poco el eje central de la teledetección. Por eso es importante también que entendamos un poco de cómo interactúa la energía con la materia.
y con las diferentes superficies de la Tierra. Y algunos lo llaman firma espectral, porque justamente es de esto, ¿no? De esto que se trata. Tiene una característica muy particular que nos permite detectar e identificar un cuerpo o una superficie en función de la longitud de onda y de la reflectancia que llega al sensor. Ya vamos a ver un poco más de esto, pero bueno, yo creo que es más o menos por ahí. Yo no sé si hay alguna duda, probablemente haya muchas. En el material hay bastante explicado, hay bastantes cuestiones físicas que son interesantes por ahí para que ustedes vayan viendo. No quería repetir mucho el material teórico porque ya está ahí. Hay unos videos también muy interesantes que pueden ir consultando. No sé si Axel tiene algo para agregar, seguramente sí, hay mucha cosa para ver acá. Justo se te ha cortado, Manu. A ver, desactivamos un poquito las cámaras, a ver, capaz que ayuda. Ahora sí. Uy, ¿escuchan? Ahí sí. No, les comentaba que... Ah, dale, Sí, Axel. sí, adelante. No, adelante, adelante. No, les quería saber si habían entendido un poco de qué se trataba. Estoy intentando condensar un montón de información y de teoría que hay atrás de todo esto. No sé si vos tenés algo para agregar. Sí, pero con lo que estamos me parece que estamos bien porque, bueno, entendemos que hay muchas formaciones diversas en la Diplo, entonces para algunas personas puede ser algo muy nuevo y es mucho contenido, así que está bueno también Sí, ir de a poco. Ir de a sí, poco. fundamentalmente vayan por ahí viendo el material, utilicen también, como siempre decíamos, el foro, los videos están buenos también. Y bueno, de a poco en las próximas unidades vamos a ir entendiendo un poco más esto, ¿no? Para los que no tienen, por ahí nunca vieron nada de imágenes de satélite o también de principios físicos de la teledetección, bueno, no se asusten, es algo que después en la práctica uno lo va entendiendo, pero sí entiendo que es re importante, muy importante, tener una base, ¿no? De todos estos conceptos, porque después lo vamos a ver. Realmente todo esto se aplica. Así que, bueno, no sé, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, no hay drama. Y si no, ya le doy le doy el pase a Axel para que vean la parte más práctica. Bien, acá hay una duda de la práctica. Ya vamos a ir a esa parte. Si quieren, si alguien tiene alguna duda del teórico. Si no, bueno, está habilitado el foro, que también pueden, las preguntas en el foro son tanto prácticas como teóricas, totalmente válidas. También agregar que tenemos otra compañera más, tutora, Marina, Ah, es que verdad. se va a estar encargando especialmente de la parte de los foros, pero bueno, las dudas van a todo el equipo, así que ella va a ser se van a comunicar con ella principalmente por ese medio. Así que, bueno, si quieren, pasamos a la parte práctica. Voy a compartir pantalla. Bien, ahí vemos la duda de, perdón, Mariana, si digo bien. Bien, justamente con lo primero que quería arrancar, no sé si están viendo la pantalla de QGIS. Sí, se ve. Bien, Sí. en la parte práctica, bueno, la idea de estos encuentros sincrónicos es que traten de ver cómo se hacen las cosas, pero no traten de hacerlas de manera simultánea al encuentro.
porque puede llegar a hacerse un poco complejo el tema de seguir y tratar de hacerlo. Como esta clase queda también grabada, van a poder verlo posteriormente y, por supuesto, volcar sus dudas en el foro. Así que, y además, ahí justo Manu está compartiendo la presentación de hoy, que está lo que acaba de compartir, y la continuación de la parte práctica, donde hay algunas cuestiones más perdón, de la parte teórica y algunas cuestiones más del práctico, que también les pueden llegar a servir, especialmente cuestiones que hay links y cuestiones a copiar y pegar. Así que lo primero que vemos en el práctico es cómo instalar el complemento SCP, y en relación a la consulta de Mariana, que dice que no le aparecía, probablemente hayas tenido un mensaje parecido a este: Semi-Automatic Classification Plugin, Module, Remote Year, Census. Significa que el plugin no se pudo instalar completamente porque le falta una dependencia. Entonces, para esto vamos a tener que instalar esta dependencia que falta. Para mi recomendación es, primero que nada, en nuestra pantalla de QGIS, el proceso normal para instalar el complemento es complementos, administrar e instalar complementos, y buscan SCP. De esto hay un video en el aula virtual. Ustedes acá tendrían el botón instalar complemento, pero lo que seguramente les haya pasado es que apretaban instalar y no les aparecía por ninguna parte. Entonces vamos a ver cómo solucionar este problema. La primera recomendación es ver qué versión de QGIS tienen. Ya van a ver por qué. Van a ayuda, acerca de. Y en este caso yo tengo instalada la versión 3.28.3. Puede que haya alguna diferencia. Les recomiendo revisar esto por si tiene instalada alguna versión más, varias versiones de QGIS en simultáneo. Y si ese es el caso, se hace un poco difícil encontrar el lugar donde tenemos que instalar esta parte que falta. Entonces vimos que en este caso tenemos la versión 3.28.3. Nos vamos a el buscador de Windows y acá ponemos QGIS, buscamos QGIS Desktop, que es QGIS para escritorio, y tenemos que buscar la versión 3.28.3. En este caso no tenemos que abrirla, no es lo que nos interesa, sino lo que hacemos es clic derecho y abrir la ubicación del archivo. Porque lo que nos interesa correr es este programa que se llama OSGeo 4W Shell, que es una línea de comandos. Nos interesa encontrar dónde está este archivo, este programa en particular, con la versión que nosotros estamos usando. Entonces le hacemos doble clic y se va a abrir esta línea de comandos. Y hay que copiar el siguiente comando para poder instalar, que esto va a estar está en el aula virtual, en un link donde está el tutorial, y va a estar también en la presentación, esto que yo ahora estoy copiando y pegando. Para pegar en la línea de comando, podemos hacer clic derecho acá donde vemos el cursor. Hacemos clic derecho y se nos pega. En este caso ya está todo el mensaje y le damos a Enter. Entonces va a empezar a instalar esta dependencia que faltaba. Esto hay que esperar un ratito, puede ser que tome más, tome menos. En este caso me sale un mensaje que dice que es un requerimiento que ya está satisfecho. Es decir que ya está instalado, porque bueno, yo tengo instalado el complemento. En su caso, posiblemente les aparezca una barrita donde dice que se está descargando esta dependencia que falta y se va a instalar. Después posiblemente tengan que cerrar y volver a abrir QGIS y les va a aparecer el SCP. El SCP tiene varias formas de acceder al complemento. En este caso, si hacemos clic derecho en la parte superior,
podemos ver habilitar o deshabilitar la barra de tareas, que si hacemos clic derecho se llama SC Working Toolbar, es esta de acá arriba. O podemos también habilitar la ventana, que es esta, que también la podemos usar para trabajar. En mi caso, en mi versión de QGIS que estoy usando, al activar el dock, que es esta otra forma de acceder al SCP, me inhabilita la barra inferior, que seguramente han visto, y no la puedo visualizar, así que la solución para esto es cerrar el dock y maximizar y minimizar QGIS. Y por supuesto tenemos SCP también acá como en la barra de menús. Así que por lo pronto para Windows este es el caminito que les recomendamos para hacer para poder instalar SCP. Después pruébenlo, comenten si tienen dificultades y si alguno es usuario de Linux o de Mac, que por favor también lo comente por el foro, a ver si podemos tratar de resolver si es que tuvieron también problemas. Cabe aclarar, muy importante, SCP es un complemento, es decir, una parte de QGIS que es externa al programa en sí mismo, pero que lo genera la comunidad y que tiene herramientas muy interesantes para trabajar con imágenes satelitales, que es el foco de este módulo. Bien. Otra cosa que se proponía en el práctico es poder agregar geoservicios WMS. Tengo entendido que en el primer módulo ustedes ya vieron cómo agregar geoservicios WFS, que es Web Feature Services, y WMS, Web Map Services. A diferencia de los WFS, que están asociados a datos vectoriales con los que podemos interactuar, los servicios WMS son geoservicios que no tienen, son más de visualización y de interpretación. Para eso, una forma que tenemos, vamos al menú capa, añadir capa y añadir capa WMS o WMS-TS. En este caso se nos abre una ventana muy similar a la de WFS. En este caso tengo la del CGMAR, que yo ya la cargué, pero la voy a eliminar para que veamos cómo cargarlo, que es exactamente igual a lo que teníamos. Vamos a nuevo, ponemos en este caso CGMAR, que es el Servicio Geológico Minero Argentino, y pegamos la URL. Ahí se me fue el botoncito de aceptar. Ahí va. Y le damos a conectar. ¿Tuvieron un error? Acá hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, uno se puede equivocar, que tal vez el link que tiene no lo escribió mal, le agregó un espacio, le falta una letra. Uno va al botón de editar y lo modifica. O si quieren cambiarle el nombre porque se les confunde, tuvieron algún error ortográfico y quieren ponerle otro nombre que les sea más significativo, también lo pueden hacer. Pero cabe aclarar que uno al hacer unas consultas, tanto WMS como WFS, está haciendo una consulta a un servidor. El servidor, por algún u otro motivo, puede estar caído y puede que no responda por eso. Así que una vez que agotaron, si tienen problemas para acceder a uno de estos servicios, una vez que agotaron todos los errores de su lado posible, fíjense si tienen algún problema, si hay algún problema en el servidor. Ya vamos a ver un poquito cómo verificar eso. Bien, entonces acá se nos propone en el práctico agregar una capa sobre geología argentina, y la seleccionamos y le damos a añadir. También podemos usar el buscador por algún término, inclusive el nombre de la capa o el título. Entonces le dimos a añadir y acá tenemos
un mapa de geología argentina, uno en 2.500.000. Como verán, acá el estilo ya viene preestablecido, es decir, que la clasificación y lo que vemos es la que nos muestra o la que eligieron las personas que diseñaron este mapa. También en este caso es muy importante tener en cuenta la escala a la que fue creado el mapa, porque por más que podamos hacer todo el zoom que queramos y decimos, bueno, acá exactamente en las divisiones de estos lugares, podemos decir, bueno, exactamente este es el punto de corte, y no es algo cierto porque en este caso estamos trabajando con una escala bastante grande. Más allá de lo que les proponemos en el práctico, es importante también consultar la web de IDERA, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. Vamos a la parte de geoservicios y podemos ver tanto servicios WMS como WFS. Y podemos buscar los diferentes organismos que tienen publicados mapas. A veces tienen WMS y WFS, a veces solo uno. En general lo más típico es que tengan si tienen uno, en general es WMS. Y pueden consultar los diferentes enlaces. Para esto, por ejemplo, si quisieran contactar de vuelta el de CGMAR o el de CONAE, pueden hacer clic derecho sobre alguno de estos enlaces. Si le hacen clic, les va a aparecer este mensaje, nada más. La idea es hacer el clic derecho, por ejemplo, en este mapa de CONAE de focos de calor, ponen copiar enlace, se van a QGIS y van a capa, añadir capa, WMS y poner nuevo y pegan el link con el mismo proceso que habíamos visto anteriormente. ¿Qué hay que tener en cuenta también con el tema de los geoservicios? Que podemos ver una herramienta que tiene el monitoreo de los geoservicios en tiempo real, que esta es una herramienta que está en beta, es decir, que puede tener sus errores, pero que en general nos puede informar respecto al estado del geoservicio, si está caído, si está OK, o si está caído, en este caso fail. Así que es otra herramienta que nos permite saber si el geoservicio está activo o no. Así que eso en cuanto a geoservicios. Lo otro que también se nos... Perdón, ¿alguna duda hasta acá? ¿Una consulta? Bien. Otra herramienta que se nos proponía utilizar en el práctico es la plataforma Earth Explorer. La plataforma Earth Explorer es del Servicio Geológico de Estados Unidos. En este caso, bueno, yo me voy a desloguear para que, bueno, vean la pantalla. En este caso, yo tengo mi usuario y mi contraseña. Si ustedes no tienen cuenta, van al botón de Create New Account y completan los datos para tener una cuenta nueva. La idea de esta plataforma es poder descargar imágenes, especialmente de las misiones Landsat, y que se vayan familiarizando con las plataformas de descarga de imágenes. Vamos a ver esta, pero en general todas tienen un diseño bastante similar y tienen las mismas herramientas de filtro. Entonces, una forma, acá vamos a ver una forma de búsqueda
es utilizando path y row. Se nos propone usar el código 227 y 084, que esto nos da, nos coloca un punto en la zona de Buenos Aires. Perdón, dije 227, no, 227 está bien, 087. Un poquito más al sur, esto es la zona del sur de Buenos Aires, en la zona cercana a la ciudad de Bahía Blanca. Entonces podemos usar distintos criterios, en este caso usamos un punto particular, pero también podemos usar el mapa que estamos viendo, agregar coordenadas, podemos utilizar un círculo o un área predefinida. Vamos a buscar por fecha, en este caso el estilo de fecha es el estadounidense, entonces podemos poner 23, primero el mes, después el día y después el año, podemos ingresarlo o podemos usar al calendario y utilizar la fecha. Fíjense que si yo coloco una fecha de inicio, es la fecha de inicio de la adquisición, a la fecha final, me inhabilita las fechas anteriores, porque no puedo invertir por una cuestión temporal. Entonces, en este caso, estamos buscando una imagen de una fecha particular. Luego de elegir el lugar y la fecha, otra opción que podemos decir es la cobertura de nubes, que ya vamos a ver un poquito más adelante. En este caso no nos interesa porque estamos buscando en una fecha específica una imagen en particular. Acá vamos a buscar los datasets que existen, que están en esta plataforma. Pueden explorar los demás. Nosotros nos vamos a focalizar en los satélites de la misión Landsat, y en particular la colección 2 de nivel 2. Colección Landsat es una misión de satélites de la NASA que ha tenido una gran continuidad desde los años 70, 80, y tenemos disponibles a partir de las misiones 4, 5, 7, 8, y la última que salió es la 9, hace un par de años. Nosotros estamos buscando de las imágenes de Landsat 8-9 y nos indica los sensores que están a bordo de esos satélites. La colección 2 tiene que ver con el nivel de procesamiento general del algoritmo, que es la última que se está utilizando y es la que propone usar la NASA, que es la versión mejorada en relación a la colección 1, que hay unos links que hablan al respecto en la presentación que les compartió Manu. Y el nivel 2 es valores de reflectancia de superficie. Entonces, una vez que seleccionamos esta misión, vamos a ir a la parte de resultados. Y acá esperamos a que cargue un poco. En este caso, como circunscribimos a un punto en una fecha específica, que bueno, ya sabíamos que teníamos una imagen en esa fecha, nos aparece una sola imagen, pero si esto fuese un polígono bastante más grande, o si fuese un rango de fecha más grande, podríamos ver muchas más imágenes en esta lista. Entonces esto nos permite ver distintos botones. Nos tiene una miniatura acá de la imagen. Podemos ver el piecito, que tiene que ver con la huella de la imagen, es decir, el área que cubre. Entonces lo conoce también como footprint. También podemos hacer un overlay o una imagen. Va a tardar un poquito en cargar, pero
vemos que es una imagen en color real. Esto es una simplificación, es una imagen muy poco, o sea, procesada automáticamente, no es tanto como nosotros podríamos trabajarlo particularmente, pero nos puede dar una idea sobre el producto que estamos interesados en descargar. Nos muestra que, por ejemplo, si estuviésemos interesados en esta zona, dice, acá vemos algunas nubes, pero si nos interesa acá la zona costera, vemos que se ve bastante bien, así que podría ser algo posible a utilizar. Acá también vemos algunas nubes. Bien. Otros botones que tenemos es el de la metadata, que nos da un poquito, algunos datos más técnicos al respecto. Vemos la fecha de adquisición, el path y el row. Vemos también, bueno, el indicador de día o noche, el porcentaje de cobertura de nubes. Esto es algo automático, así que puede que haya nubes muy tenues, que los algoritmos que detectan nubes no los hayan encontrado. Y algunos datos más que nos pueden llegar a servir. El ángulo de elevación solar, el azimut, el sensor, y demás datos que nos pueden llegar a servir para poder filtrar imágenes y decir, bueno, esta imagen, este tipo de imágenes es la que queremos. Y después podemos ir a la parte de descarga, que también nos interesa para, si estamos interesados en esta imagen, podemos ir al botón Product Options, podemos descargar el archivo completo. Con este botón de acá es un archivo comprimido que tiene todas las bandas de la imagen. O podemos ir descargando banda por banda si queremos descargar algunas bandas de interés. Así que yo en este caso bajé a modo de ejemplo para que ustedes puedan explorar una banda en particular, para mostrarles también cómo cargar de manera similar a cómo añadíamos una capa vectorial. Vamos a añadir una capa, añadir capa raster, y yo en este caso puse en esta carpeta esta imagen, perdón, esta de una banda en particular. Esto simplemente a cuestión de que puedan explorar cómo es esto, y la añadí a QGIS. Yo acá le voy a hacer zoom a la capa, y esto es simplemente como un ejercicio extra que pueden hacer, que para tratar de interpretar qué es lo que ven en alguna de las bandas que descarguen. Por ejemplo, podemos hacer zoom acá. Esto, por contexto, podemos saber que es una zona urbana, probablemente sea la ciudad de Bahía Blanca. Podemos ver también los patrones de zonas de cultivos, podemos identificar agua, y ya además cuestiones más cualitativas. Así que, bien. Manu, ¿sí? Sí, me gustaría acá agregar una cosita que por ahí no se vio en el teórico, que es lo del tema de las bandas. En la unidad próxima se va a ver más en detalle, no se preocupen si no entienden de qué se trata. Simplemente por ahí vimos algo en el módulo 1 de que una imagen satelital está compuesta por diferentes bandas que responden a una parte del espectro electromagnético. Tengamos esto por ahora en cuenta. En la próxima unidad ya vamos a ver un poco más en detalle lo que es una banda, y ahí van a entender un poco más. Solamente eso, Axel. Quería intervenir. Bien, gracias Manu. Gracias Manu por la aclaración. Sí, esto de vuelta es como había dicho también antes Manu, es un poco para que la parte teórica se retroalimente con la parte práctica y que tal vez le surjan preguntas que vamos a tratar de responder más adelante, y que puedan ir explorando y jugando con las herramientas.
Dos cosas que les recomiendo también que exploren, que están bien explicadas en el práctico. Por un lado, es un desafío de análisis con los servicios WMS de CONAE y de Core también, que eso es una parte cortita que los invitamos a que hagan y que hagan sus análisis también. Como mencionaron, no es algo que se va a evaluar, pero que está bueno para que vayan ensayando las habilidades de lo que es el análisis espacial. Y por otro lado, otra cosa que también es interesante es la plataforma LandViewer, que también está explicada en la parte práctica, que es una plataforma que nos permite explorar un poco más en profundidad las imágenes, a pesar, sin necesidad de descargarlas. Lo vamos a presentar de vuelta, la idea es que se lo lleven como, esto es algo complementario, es algo extra, para poder jugar un poco, pero que posiblemente les sirva para ir armando esta caja de herramientas que pueden ir llevando. Entonces, también funciona de manera similar a la plataforma que vimos recién de Earth Explorer. Podemos dibujar un polígono. En este caso, voy a hacer un rectángulo sobre la ciudad de Córdoba. Y podemos ir a la parte de búsqueda de imágenes. Y podemos elegir los sensores. Bueno, si quieren ir explorando, ir jugando con estas cosas, es muy recomendable que lo puedan hacer, pero si no, sepan que la herramienta está para más, para que puedan utilizarla en algún futuro y no tengan la necesidad de descargar la imagen. En cambio, con esto ya pueden ver si la imagen está presente. Por ejemplo, si volvemos acá a los satélites, vamos a poner que solamente muestre adquisiciones de Landsat 8, que es la plataforma que estábamos usando, y nos permite agregar también en una situación similar a la que veíamos anteriormente. Vemos la imagen acá. Pues está un poquito trabado porque esto es todo web, así que bueno, nos muestra la imagen en esta zona y la podemos visualizar un poquito mejor que como la veíamos en Earth Explorer, sin necesidad de descargarla, con la salvedad de que tenemos un límite, tenemos un contador de imágenes que podemos hacer esta exploración por día hasta 10 de manera gratuita. Y tiene otros tipos de herramientas, que esto de vuelta es para ir jugando con lo que es el color, por ejemplo, una combinación de bandas, que es algún concepto que vamos a ver, donde acá podemos ver resaltado en rojo la vegetación vigorosa. Es decir, vegetación que está, bueno, muy verde, vamos a decir, en términos humanos, pero que refleja de manera muy fuerte en la región del espectro electromagnético del infrarrojo. Así que eso es lo que quería compartirles hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, los escucho. También para Manu, si quieren. Sí, acá esta herramienta está muy buena, yo la he usado en un par de oportunidades, está buena para explorar, como decía Axel, y también permite hacer análisis temporales, algunos análisis temporales muy interesantes, y está bueno porque uno no utiliza los recursos de su máquina, todo el procesamiento se hace online. Ya en unidades posteriores van a ver a otras plataformas un poco más profundas para hacer análisis más profundos, también online, pero esto para explorar si tiene nubes, si no tiene nubes, si está disponible o no está disponible, inclusive cómo se comporta a nivel
temporal, alguna parte de la superficie está muy, muy buena. Bien, si no hay preguntas, al menos por ahora, por favor vuélquenlas al foro, si les surge ahora, si les surge más adelante, que bueno, está muy bueno también como espacio, nos sirve a nosotros porque, por supuesto, como todo espacio de aprendizaje, nosotros también aprendemos de ustedes y de las dudas que surgen, nos hacen repensar las cosas, y también está bueno porque a veces la duda de uno ya la tuvo otro y ya la resolvió otro compañero, entonces está bueno poder retomar las cosas que ya respondieron otros y poder ayudarnos entre todos. Así que, bueno, damos por cerrado el encuentro sincrónico de hoy. Así que bueno, visiten el material, intenten resolver la evaluación, estamos a disposición en los foros y si no, nos encontramos el miércoles que viene a la misma hora de siempre, a las 7 y bueno, buena semana para todos y todas. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Que anden Nos bien. vemos. Gracias igual. Gracias, buenas noches. Buenas. Buenas noches, hasta luego.